Hola, con motivo del 7 de septiembre, fecha nacional de Brasil, vamos a hablar un poco sobre la historia de la lengua portuguesa en el territorio brasileño. Yo soy Paola Suárez, coordinadora pedagógica del Centro Cultural Brasil-México. Hacia el año de 1500, en la llegada de los portugueses a Brasil, vivían en el territorio actual de Brasil cerca de 3 millones de indígenas, 2 millones en el litoral y 1 millón en el interior del territorio. Estos 2 millones se vieron diezmados con la presencia portuguesa y el número cayó hasta 200.000 habitantes. Así que con ese 1.200.000 habitantes, las lenguas indígenas hicieron frente de alguna forma a la influencia de la lengua portuguesa. Estas lenguas indígenas, digamos, fueron clasificadas en diferentes familias, pero la familia más importante en relación a la presencia portuguesa fue la familia tupí, y la lengua que más se usó en la comunicación durante esos primeros años fue el tupinambá. Pues estos habitantes recibieron a los portugueses, y hay que tomar en cuenta que los portugueses venían también ya de un mosaico lingüístico importante, marcado por la presencia obviamente del latín, por la presencia de los romanos y por la presencia árabe. El portugués, cuando llega al territorio brasileño, es una lengua muy joven que tiene apenas 400 años. Bueno, pues estas dos lenguas se unen, se enfrentan, y vamos a encontrar que esta unión, junto con la presencia de las lenguas africanas, hace del portugués americano un portugués especial, diferente, con características propias. Las lenguas indígenas específicamente tienen algunas características. Por ejemplo, estas lenguas no tienen los sonidos de la F, ni de la L, ni de la R en su diversidad, de modo que los indígenas van a tener que aprender a pronunciar estos sonidos, y eso va a provocar una caracterización especial en el portugués de Brasil, porque la ejecución de estos sonidos va a ser muy característica y la región se va a ver, digamos, nutrida por esa diversidad. A lo largo de los siglos XVI y XVIII, digamos en todo ese intervalo, aproximadamente 4 millones de africanos son llevados al territorio actual de Brasil en condición de esclavos. Digamos que de esos 4 millones, 25% eran de lengua yoruba y 75% de lengua bantu. Estas dos grandes familias lingüísticas, que al interior también tenían variaciones, van a marcar también el portugués americano y lo van a enriquecer con su léxico y con algunas características de sonoridad y de morfología que prevalecen hasta nuestros días. En estos primeros años de contacto, antes del siglo XVII, la ecología lingüística del Brasil estaba caracterizada por estos 3 polos: la lengua portuguesa, la lengua indígena y las lenguas africanas. Esto que se veía aparentemente como un triángulo tenía algunos detalles. Sabemos que el latín era una lengua importante, que tenía ciertas restricciones hacia el ámbito religioso, pero que no dejaba de afectar el entorno. Y por ejemplo, el holandés también en algún tiempo cobró importancia como lengua de comercio. Así que no se trataba de un triángulo perfecto, pero digamos que los 3 pilares más importantes eran las lenguas africanas, las lenguas indígenas y la joven lengua portuguesa en ese momento. Años más tarde, hacia el final del siglo XVII, la lengua indígena había logrado una presencia importante, digamos, en la vida, en la comunicación, en la interacción. Había una serie de familias portuguesas que se comunicaban con sus descendientes en lengua tupí, es decir, esto ya nos puede dar una idea de la influencia que la lengua indígena hasta ese momento tenía, pero eso va a tener una variación muy importante a partir del año de 1757, cuando el Marqués de Pombal prohíbe la llamada lengua general en el territorio del actual Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque él consideró que esta política lingüística era necesaria para consolidar los esfuerzos de la corona, los esfuerzos económicos, políticos y religiosos de la corona. Así que es prohibida la lengua indígena, es prohibido el tupinambá, y entonces, bueno, el portugués gana territorio de 2 espacios lingüísticos que en ese momento quedan vacantes. Por un lado, el tupinambá, que daba cuenta de ámbitos privados, familiares y obviamente de ámbitos de comercio, y también del holandés, que desaparece como lengua de comercio una vez que los holandeses son expulsados del territorio del actual Brasil, y entonces el portugués va ganando terreno. Bueno, digamos que la presencia de estas 3 raíces va a caracterizar
el portugués americano que nosotros conocemos hoy. Este aparente monolingüismo que actualmente vigora en el Brasil está muy ricamente afectado por el sustrato lingüístico de todas estas influencias. Vamos a platicar un poquito sobre ellas. Ya les decía yo que las lenguas indígenas tienen un desafío para pronunciar la F, la R, la L, y entonces eso ya va a caracterizar fonológicamente al portugués americano en oposición al peninsular. Pero además, por ejemplo, para el caso de las lenguas africanas, vamos a encontrar que tienen como característica no pluralizar todos los elementos de una frase nominal, sino apenas el primero. Entonces, cuando este contingente africano comienza a hablar el portugués, claro, calca estas características en el portugués americano y tenemos frases como as menina, ¿no? Que son frases en las que el segundo elemento no está pluralizado. Vemos también que para distanciarse del portugués peninsular, el portugués americano mantiene el gerundio clásico, es decir, aquel gerundio que venía del latín, a diferencia después del portugués peninsular, que va evolucionando eso hacia una perífrasis y entonces, bueno, ahí ganan un rasgo distintivo. También en el portugués americano se va usando cada vez más el pronombre él en posición de complemento directo. Se pierde la preposición a en favor de la preposición en, que hoy en día es muy usada. Se reduce la conjugación verbal, él debe, nosotros debe, ellos debe, ¿sí? Es decir, esto es relativamente vigente en el habla coloquial del portugués contemporáneo. Y claro, digamos que lo que resulta más evidente para todos nosotros es que este portugués americano está ricamente nutrido por un léxico proveniente de las lenguas bantu y de las lenguas yoruba y por un léxico también importante de las lenguas indígenas. La proporción de esta influencia es 5 tupinismos por cada africanismo que tenemos en la lengua portuguesa. Bueno, espero que les haya gustado este contenido. Gracias. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ese dicho popular brasileño quiere decir que hay personas que no son empáticas con los demás, que no se interesan con las situaciones de los demás, que no se ponen en los zapatos del otro, que les da igual el problema de las otras personas. Hola a todos, me llamo Bruno da Cruz Faber, soy profesor aquí del Centro Cultural Brasil México y el día de hoy vamos a ver algunas expresiones de fútbol que usamos en nuestro día a día. El escritor y periodista brasileño Nelson Rodrigues escribió un libro titulado A Pátria de Chuteiras, la patria de tacos, se refiriendo al casado de los futbolistas, para referirse a Brasil. Este deporte, el fútbol, nos marca culturalmente y también socialmente. Por ello, podemos encontrar varias expresiones que nacieron en las canchas de fútbol y que entraron en el lenguaje cotidiano de los brasileños. Veamos algunas de esas expresiones y sus significados. Bola fora. El objetivo final de toda pelota es ser bola dentro, estar dentro de la portería, ¿no? Luego, cuando un delantero patea la pelota y se va para afuera, significa que hizo algo mal, y es lo que quiere decir esa expresión, que algo le hizo mal, que no hizo de forma correcta, como que bola fora do Carlos que esqueceu o aniversário de casamento. ¿Cómo fue que le pasó a Carlos olvidarse de la fecha de su boda? ¿No? 1-0 para mí. Esa expresión no necesariamente aplica solamente para fútbol, también para los otros deportes. Se refiere al marcador. Cuando alguien anota un gol, pues está por delante del otro equipo. 1-0 para mí significa que vas por delante en una competencia, sea deportiva o no. Deixado de escanteio. Escanteio es cuando la pelota sale de la cancha por la línea del fondo por un jugador de la defensa, lo que en México se conoce por tiro de esquina. Esa expresión quiere decir que algo o alguien no está en el centro de las atenciones, sino que está como medio olvidado, que está en las orillas. En la siguiente frase, fui na festa y me deixaron de escanteio, significa que aunque yo estuve en la fiesta, pues nadie me habló, nadie me llevó en consideración, me sentí como olvidado.
Dar un balón. Se refiere a un movimiento de fútbol cuando un jugador, en lugar de tocar la pelota, pasa por encima del jugador oponente, engañándolo. Y es lo que esa expresión quiere decir, un engaño. Decir que vas a hacer una cosa y al fin y al cabo haces otra. Como en el siguiente ejemplo, Renata deu balão no chefe dela. Disse que não foi trabalhar porque estava doente, mas foi para a praia com os amigos. Que quiere decir que dijo para su jefe que no fue a trabajar porque se encontraba enferma, pero de hecho era porque estaba con los amigos en la playa. Aos 45 do segundo tempo. En Brasil, cada tiempo de juego es de 45 minutos, por lo tanto, tenemos 45 minutos de primer tiempo y 45 minutos del segundo tiempo. Esa expresión quiere decir entonces 45 do segundo tempo, que algo fue hecho en el último momento. No, si yo digo que o estudante entregó a prova aos 45 do segundo tempo, significa que el maestro ya estaba casi saliendo del salón, pero aún así tuvo tiempo y logró entregar el examen. Pisar la bola. En el fútbol, lo correcto sería tocar la pelota. Si la pisas, la trabas y te puedes caer y lastimar. Por lo tanto, es una expresión que significa algo hecho mal, de forma errónea, que no fue lo correcto, ¿no? Esa expresión en México sería el equivalente de meter la pata. Partir por abrazo. Tampoco es una expresión exclusiva del fútbol, pero que se aplica mucho a él. Cuando se termina un partido, el equipo vencedor, normalmente todos se abrazan celebrando la victoria. Y es lo que esa expresión quiere decir. Cuando algo ya se da por finalizado, acabado, y lo que falta es celebrar. Por ejemplo, un estudiante que está en el final de su semestre, cuando entrega su última tarea, su último examen, ya no hay más pendientes, ya puede decir que él ya puede correr para el brazo. Marcar un gol. El objetivo de todo delantero es anotar un gol, que significa hacer algo bien. Es lo que quiere decir esa expresión, como atinar a algo o hacer algo de forma correcta. Un estudiante que dice, vou marcar un gol na prova de hoje, quiere decir que está confiado, que va a sacar un 10, que va a atinar a todas las respuestas del examen. Dar bola. En un partido de fútbol, el buen jugador no debe ser fominha, o sea, individualista. Debe ver a todos los demás. Es lo que esa expresión quiere decir, que estás como siendo visto y que te están pasando la pelota. Esa es, digamos, la idea. Podemos usar la frase negativa, como por ejemplo, no meu aniversário eu pedi bolo de chocolate e ninguém me deu bola. ¿Qué quiere decir? Que pues yo pedí pastel de chocolate, pues me ignoraron, o no se dieron cuenta de lo que yo dije, pues al fin y al cabo, pues no me pasaron la pelota, no me dieron bola. También puede tener una connotación más afectiva de ligue, cuando quiere decir que alguien está demostrando interés en ti. Cuando alguien dice, él o ella está me dando bola, significa que está demostrando interés, ¿no? De ligue conmigo. Pendurar as chuteiras. Cuando se termina un partido, los jugadores salen de la cancha, entran al vestuario, sacan sus tenis, las chuteras y las cuelgan. En Brasil significa el término de algo relacionado al trabajo, normalmente asociado a jubilación. Si yo digo, Pedro pendurou as chuteiras aos 65 años, significa que él se jubiló a los 65 años. En Portugal también puede tener un sentido de desistir de algo, que en Brasil utilizaremos más la expresión jogar a toalla, más asociado a las luchas de boxe. Cuidado que en México colgar los tenis significa morir, mientras que en Brasil significa jubilarse. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el tema de hoy, estamos en contacto y espero verlos en breve. Saludos. Pode tirar ese cavalinho da chuva. Cuando una persona está necesitando del apoyo de otra y a veces ese apoyo no va a llegar, se utiliza este proverbio en Brasil para decir, ok, no te emociones, eso no va a pasar en el momento en que tú lo estás requiriendo, ¿no? Puedes quedarte esperando, puedes quitar tu caballo de la lluvia y retirarlo porque no va a pasar en este momento.
Hola a todos, yo soy Cristina Díaz, profesora del Centro Cultural Brasil México, y hoy vamos a comentar un poco qué son los falsos amigos. Los falsos amigos son una categoría de palabras en la que los hablantes de español y de portugués suelen tener confusiones. Son palabras que se parecen mucho, pero no son lo mismo. A veces las vemos, las leemos y cualquier lector o cualquier hablante que no esté al tanto de ello se va a equivocar o va a caer en un malentendido o en una confusión. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes no caigan en estos errores. Uno de estos que es muy común es la palabra apellido. Apellido en portugués se refiere al apodo en español. En cambio, el sobrenome en portugués se refiere al que en español llamamos apellido. Entonces hay mucho cuidado cuando llenen formularios, cuando escriban algún tipo de datos, ¿no? De no escribir en el apellido Pepe, por ejemplo. También otro error frecuente es la palabra zurdo. Zurdo en español pensamos quien escribe con la mano izquierda, pero en portugués zurdo se refiere a la persona que no escucha. En cambio, para referirnos a la persona que escribe con la izquierda en portugués, lo llamamos cañoto. También otra palabra frecuente que usamos y que puede generar confusiones es la palabra esquisito. Esquisito en portugués se refiere a una cosa extraña. Entonces, si un día ustedes van a un restaurante en Brasil o comparten la mesa con alguien que hable portugués, mucho cuidado y no se refieran a la comida como exquisita porque eso es raro. En cambio, pueden decir que una comida es gustosa, saborosa y eso sí es un cumplido para su anfitrión. En portugués, otro error frecuente en el que solemos caer es la palabra propina. Propina en portugués equivale a un soborno. En cambio, propina en español lo usamos como la retribución que dejamos por el servicio en algún restaurante o en algún lugar donde se nos brinda un servicio. Y en cambio, para referirnos a ese dinero que dejamos específicamente, en portugués usamos la palabra gorjeta. Entonces, mucho cuidado ahí, no vayan a caer en esa confusión y hablar de soborno en vez de propina. Otro error que sucede bastante, porque las palabras son muy parecidas, es en el caso de oficina. Oficina es una palabra que existe en portugués, pero que no tiene el mismo significado que en español. Oficina se refiere a lo que en español llamamos taller. Puede ser un taller mecánico o un taller de cualquier tipo, ¿no? Y en cambio, en portugués, para nuestra oficina se usa escritorio, y que en español escritorio es un objeto en el que trabajamos, ¿no? Entonces hay mucho cuidado con esas confusiones. Una más que sucede con bastante frecuencia es la palabra acordar. Acordar no se refiere al acordarse que tenemos en español, que tiene que ver con la memoria, con un recuerdo. Acordar en portugués es despertar. Y en cambio, cuando queremos hablar del recuerdo, de la memoria, en portugués usamos la palabra lembrar. Entonces no se vayan a confundir ahí con esas palabras que son muy parecidas. Y una palabra que también suele tener o suele confundir bastante a los hablantes de español y de portugués es la palabra extrañar. Extrañar en portugués, extrañar en español. Extrañar en portugués se refiere a que algo nos parece extraño, ¿no? Por ejemplo, si alguien me llama todos los días y un día ya no me llama, pues me va a parecer extraño. Entonces ahí extraño eso. No como que me haga falta, sino como que me parece extraño. En cambio, si usamos extrañar en español, se refiere a lo que en portugués llamaríamos, pues, sentir falta, sentir saudades. Entonces no vayan a confundir esa porque son muy parecidas, pero no son lo mismo. Un error también que es muy frecuente y que a veces causa risitas entre los alumnos es la palabra borracha, que en español leemos como borracha, ¿no? Que en español se refiere a alguien que se pasó de copas un poco y que en portugués se refiere al objeto con el que borramos nuestros errores en un cuaderno, en alguna libreta. Bueno, estos fueron algunos ejemplos, hay muchos más,
Estén muy atentos, fíjense mucho, son parecidos pero no son lo mismo. Chao. Águas passadas não movem moinhos. ¿Qué podemos cambiar del pasado? Nada. Justamente, esto expresa que debemos aceptar el pasado porque ya no es posible remediarlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Jiménez y soy profesora del Centro Cultural Brasil-México y hoy vamos a hablar un poco sobre la historia y el significado de la bandera de Brasil. A lo largo del tiempo, Brasil ha tenido diferentes banderas, las cuales han marcado diferentes momentos de su historia. La primera bandera que se envió al territorio brasileño fue la bandera de la Orden de Cristo. Esta llegó junto con los portugueses en el año de 1500. Durante el primer periodo de colonización, Brasil utilizó la bandera de Don Juan III. De 1646 a 1816 se utilizó la bandera del Principado de Brasil. Esta bandera es muy importante porque es la que por primera vez representó a Brasil en el contexto político mundial. Con la llegada de la familia real a Brasil y el cambio de la capital del imperio, se utilizaría la bandera del Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarves. Con la proclamación de independencia del 7 de septiembre de 1822, se instaura la bandera imperial. Esta marcaría la emancipación de Brasil ante Portugal. La bandera imperial tiene elementos muy parecidos a la bandera actual. Estos elementos, sin embargo, están relacionados a la monarquía, esta que fue encabezada por Don Pedro I y Don Pedro II. Con el establecimiento de la República, el 15 de noviembre de 1889, se promovió la creación de una nueva bandera que representara el momento por el cual Brasil estaba pasando. Existía una fuerte influencia del pensamiento positivista, de ahí la inclusión de la frase orden y progreso, la cual está basada en el lema el amor por principio, el orden por base y el progreso por fin. La bandera actual fue idealizada por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos y el diseño de Decio Rodríguez Vilanes, quien terminó utilizando elementos de la bandera imperial como el fondo verde y el rombo amarillo. En el centro se colocó una esfera azul dividida por una franja blanca con este lema positivista y 21 estrellas plateadas. Estas estrellas representaban el cielo de la ciudad de Río de Janeiro el día 15 de noviembre de 1889, exactamente al momento de la proclamación de la República. Los colores de la bandera de Brasil han tenido diferentes interpretaciones. Actualmente, una resignificación de estos colores es que el verde representa la diversidad de la fauna brasileña, el amarillo, la riqueza del territorio brasileño, la franja blanca, la paz, y la esfera azul, los cielos de Brasil. Cada una de las estrellas, en un primer momento 21 y actualmente 27, representan cada una de las entidades federativas, 26 estados y el Distrito Federal. Espero y hayan aprendido un poco más sobre la bandera de Brasil. Muchas gracias por su atención. Chao. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Es un dicho en portugués que se refiere a la persistencia, a que cuando alguien insiste en algo, lo acabará consiguiendo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Munguía, soy profesor del Centro Cultural Brasil-México y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre literatura de cordel. Voy a hablar sobre su origen, sus principales características y sobre las xilogravuras. La literatura de cordel, como hoy se conoce, nació en la península ibérica entre los siglos XII y XIII. Esas pequeñas impresiones de poemas rimados que eran presentadas colgadas en cuerdas o cordeles llegaron al noroeste de Brasil junto con los colonizadores portugueses, dando origen a la literatura de cordel. Se conoce como el padre de la literatura de cordel en Brasil al maestro Leandro Gomes de Barros, quien dejó un legado de más de 300 historias.
Las principales características de la literatura de cordel son que son textos que están escritos con una métrica fija y rimas, lo que hace que tenga armonía los versos, y se conoce como sechillia, una estrofa con 7 sílabas. Es narrativa y cuenta una historia con un comienzo, un desarrollo y un final. Para que quede un poco más claro esa estructura de la literatura de cordel, de los cuentos, voy a declamar una pequeña parte del cuento La llegada de Lampião al infierno, escrito por el maestro José Pacheco, y dice así: cabra de Lampião, por nome Pilhão deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo missão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar ao inferno nesse dia. Faltou pouco para virar incendioso mercado, morreu tanto cão queimado que fez pena te contar. Vamos a ver esta pequeña parte de este cuento y dijimos que es una estrofa con 7 sílabas. Entonces dice: cabra de Lampião, por nome Pilhão deitado. Entonces tenemos una métrica perfecta con 7 sílabas. Y algo también importante de la literatura de cordel son las rimas. Entonces, en este cuento, Lampião rima con pilhão, rima con sertão y rima con visão. Entonces, podemos ver ahí un claro ejemplo de la estructura de cómo se escriben los cuentos de la literatura de cordel. La literatura de cordel es de gran importancia para el folclore. Los cuentos tratan sobre costumbres locales. Por ejemplo, pueden hablar sobre el héroe, el maravilloso, el religioso, el satírico y el histórico. Otro aspecto importante de la literatura de cordel son sus xilogravuras, que son gravuras en madera que ilustran las páginas de los cuentos. Aquí podemos ver un ejemplo de xilogravura en estos cuentos. Las xilogravuras se volvieron una marca en el noroeste brasileño, porque en los años 40 en el noroeste no había ni radio, ni televisión, ni periódico, y mucho menos se podía hablar de librería. Entonces la literatura de cordel se volvió un ícono importante para llevar noticias a la población, además de contar historias de amor y de humor. Muchos aprendieron a leer con esta literatura de cordel, lo que fue muy importante para la alfabetización del pueblo. Esta literatura nació en el noroeste brasileño. Por ser una literatura local, su existencia fortalece el folclore, además de incentivar la lectura. Hoy en día la literatura de cordel es reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Gracias a la impresión en gran cantidad, el cordel se popularizó por imprimir en papel las historias rimadas de los repentistas que improvisan rimas en las calles, y después continuó siendo muy popular por contar historias de manera simplificada para los lectores. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado esta breve explicación sobre la literatura de cordel y les deseo una buena lectura. Muchas gracias. Passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Es una expresión utilizada por los padres en Brasil cuando quieren que sus hijos no se junten con cierto tipo de personas por considerarlas malas influencias, porque al fin y al cabo el pajarito puede amanecer con patas arriba. El portugués es un importante instrumento de diálogo entre las naciones, ya que es el idioma de trabajo de decenas de organizaciones internacionales y de las filiales de las más de 150 empresas lusófonas alrededor del mundo. Eso da cuenta de la relevancia del idioma en los aspectos económicos y financieros internacionales. El portugués es el 5º idioma más hablado en el mundo y el más usado en el hemisferio sur. Son más de 300 millones de personas quienes hablan portugués como lengua materna. Conocer la variante del portugués que se habla en Brasil nos da un amplio panorama de la importancia que tiene el idioma en el mundo contemporáneo, ya que el gigante de Sudamérica ha destacado enormemente en áreas como ciencia y tecnología, además de las grandes contribuciones que ha tenido en la industria cinematográfica,
que ha lucido en distintos festivales año con año y se ha posicionado en los lugares más destacados. Esto también ha contribuido a la difusión de la lengua y de la cultura brasileña. Otro aspecto importante de la cultura que ha traspasado fronteras ha sido a través de ritmos como bossa nova y la samba, que son reconocidos internacionalmente. Además de ello, la capoeira es una práctica importantísima que se hace en más de 160 países por miles de personas. El idioma portugués para su práctica es muy importante, ya que los cánticos en ella se entonan en portugués. El portugués no solamente ofrece crecimiento profesional, sino también personal, pues a través de la literatura, la gastronomía, el turismo, nos da la posibilidad de conocer 9 naciones y 9 culturas distintas. ¿Qué esperas para aprender portugués? No pierdas esa oportunidad. Cutucar a onça con vara curta. Ese es un dicho que en portugués se refiere al hecho de provocar a alguien. Imagínense la escena, es muy visual. Alguien con un palo chiquito está provocando a un felino. Entonces ahí es un peligro, se está arriesgando y tenemos que tener cuidado para usar esta frase en un sentido en el que nos estamos arriesgando, pero al mismo tiempo también estamos provocando a alguien. Olá! Chegamos ao final desse breve passeio virtual por el idioma português, realizado como parte das celebrações por el 198 aniversário da independência de nosso país. Agora que vocês já aprenderam algumas coisas acerca do idioma com nossos professores, quisiera invitarlos a conhecer um espaço que tem como encargo social difundir e ensinar o português em México, assim como compartir o caleidoscópio de las múltiples manifestações que formam o que conhecemos como cultura brasileña. El Centro Cultural Brasil-México, CCBM, es parte integrante de la Embajada de Brasil y trabaja desde hace 45 años para ampliar el conocimiento que los mexicanos tienen acerca de la cultura brasileña. El CCBM pertenece a la Red Brasileña de Enseñanza en el Exterior, que está integrada por otros 22 centros culturales, núcleos de estudios y lectorados ubicados en diferentes países y que son el principal instrumento de ejecución de la política cultural de Brasil. La labor del Centro Cultural se lleva a cabo a través de una amplia gama de actividades divididas en 2 ramas principales, las clases de portugués y las actividades culturales. Nuestro curso de portugués está organizado en 12 módulos de 30 horas cada. Es ofrecido en diferentes horarios y utiliza un material didáctico propio, desarrollado a partir de las directrices de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Brasil. Lo que distingue nuestro curso es que además de los aspectos lingüísticos, enseñamos también aspectos culturales e históricos, porque entendemos que no es posible adentrarse al universo de un idioma sin conocer los rasgos de la cultura al cual éste pertenece. En virtud de la pandemia, estamos ofreciendo nuestros cursos de manera virtual. La difusión de la cultura acontece por medio de actividades gratuitas abiertas a todo el público. Inclusive, muchas de nuestras actividades son realizadas en español. Estos eventos permiten al público conocer más acerca de la música, la literatura, las artes plásticas, el patrimonio histórico y el teatro, entre otras manifestaciones artísticas brasileñas. En los últimos meses, las actividades culturales han sido igualmente realizadas de manera virtual. Siempre los martes y jueves por la noche tenemos conferencias sobre temas culturales, en donde especialistas conversan acerca de un tema específico con nuestro público. Sesiones del Club de Lectura, en donde leemos y conversamos sobre autores brasileños destacados. Sesiones del Club de Bordado y Literatura Brasileña, que ese semestre está dedicado a la autora Clarice Lispector, celebrando el centenario de su nacimiento. En ese espacio discutimos la obra de la autora y creamos piezas textiles inspiradas en su obra. Pueden enterarse de toda nuestra programación consultando nuestras redes sociales.
Cuando podamos regresar a nuestras actividades presenciales, será un gusto recibirlos en la calle de Arquímedes, número 98, a un lado del Metro Polanco. Ahí podrán visitar también nuestra biblioteca, que cuenta con más de 10.000 obras de autores brasileños y que es una biblioteca pública, de la cual todos pueden ser usuarios y pedir materiales prestados. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.